Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión del discipulado de los días martes de Iglesia Cristiana Sion, Iglesión. Muchísimas gracias por conectarse y muchísimas gracias también por el privilegio que nos dan los pastores de la iglesia para poder compartir en este discipulado. El día de hoy vamos a seguir con nuestro tema de las cartas a las 7 iglesias y vamos a tocar o vamos a estudiar la carta a la iglesia de Pérgamo, pero antes de ello le voy a pedir que por favor si me puede acompañar para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche y por el privilegio que tú nos das de podernos reunir, Señor, por este medio, para poder escudriñar juntos tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y por sobre todo nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y permanezca y dé fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres un Padre cuidadoso, un Padre amoroso que siempre está pendiente de cada uno de nosotros, Señor, y que hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora, en esta noche, que tú nos ayudes, Señor, para que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra tuya, Señor, y que sea una enseñanza de edificación, exhortación y consolación para cada uno de nosotros para este tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, buenas noches, nuevamente bienvenidos a la transmisión, muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a seguir estudiando las 7 cartas a las 7 iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis y vamos a estudiar específicamente la carta a la iglesia de Pérgamo. Nos vamos a saltar el estudio de la de Esmirna, que lo vamos a dejar para el final, porque tiene seguir la secuencia de las 5 cartas a las 7 iglesias que tienen algún pero de parte del Señor, nos va a enseñar el proceso por el cual el error se puede presentar en nuestros fundamentos de la fe. Por un lado. Por el otro lado, es importante, estas cartas representan las instrucciones de preparación del Señor para la iglesia previo al arrebatamiento de la iglesia. En el libro de Apocalipsis encontramos que en el capítulo número 1 básicamente es la revelación de Jesucristo. En el capítulo 2 y 3 son las cartas a las 7 iglesias. Luego en el capítulo 4 Juan es trasladado al cielo y a partir de ese momento, del capítulo 4 y 5, es trasladado al cielo y a partir de ese momento comienzan los juicios de la tribulación y de la gran tribulación, donde la iglesia ya no es mencionada nuevamente hasta el capítulo 19. Por eso nosotros creemos que estas cartas son las instrucciones a la iglesia para que estemos preparados para la venida de Cristo, para el arrebatamiento de la iglesia, y eso es lo que nos enseña el Señor también, a estar preparados, a velar en el capítulo 24 del libro de Mateo, en la cronología que Él nos da de los últimos tiempos. Termina el capítulo enseñándonos que debemos prepararnos para todas estas cosas. Y el estudiar las cartas de las 7 iglesias precisamente tiene ese objetivo. Vamos a leer entonces lo que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículos 12 al 17, y después comenzaremos a escudriñar versículo por versículo. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Muy bien, comencemos entonces a escudriñar cada uno de estos versículos. En el versículo número 12 se presenta Jesucristo, que es el autor de la carta, se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos, y esto nos habla de que en relación con esta carta el tema central se va a referir a la palabra de Dios, a la centralidad de la palabra de Dios, a mantenerse firme en la palabra de Dios, a la importancia del conocimiento de la palabra de Dios para que estemos preparados para la segunda venida del Señor. Luego en el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Y generalmente en varias de las cartas a las 7 iglesias el Señor da esta expresión: yo conozco tus obras. Aquí le agrega: y dónde moras. Y esto, ¿qué nos enseña a cada uno de nosotros? Esto nos recuerda lo que dice el Salmo 139, versículos del 1 al 12. El Señor conoce cada una de las circunstancias de nuestra vida, buenas, malas, regulares, todas las circunstancias de nuestra vida, desde el momento de nuestra concepción hasta el día de hoy. Y aparte de ello, conoce lo que vendrá. Porque está escrito en sus libros lo que vendrá en cuanto a nuestras vidas. Entonces el Señor conoce todos los hechos, todas las circunstancias de nuestra vida, y también esto nos lo enseña el libro de Hechos en el capítulo 17, versículo 26 al 28, que dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. En el versículo en el Salmo 139, versículo del 1 al 12, se refiere al conocimiento que Dios tiene de nosotros como personas, en tanto que en el pasaje del libro de Hechos, capítulo 17, a lo que se refiere es que el Señor conoce perfectamente el lugar en el cual nosotros vivimos. Él nos ha puesto ahí, es el ahí de Dios para cada uno de nosotros. No es un lugar que nosotros hayamos escogido o que accidentalmente nos haya tocado, sino que es el lugar en el cual el Señor, por su divina providencia, nos ha colocado. Él conoce perfectamente todas entonces las circunstancias de nuestra vida. Implica un conocimiento que va más allá de lo superficial, es un conocimiento íntimo, es un conocimiento profundo, es un conocimiento cercano. Cuando encontramos en la palabra de Dios en el español la palabra conocimiento o conocer, no se refiere a lo que en el lenguaje común nosotros entendemos por conocer. Por ejemplo, por conocer nos presentan a una persona el día de hoy, la saludamos, medio tenemos una plática con esa persona y lo que vamos a decir es: conocí a fulano de tal. Pero en cuanto a lo que la palabra de Dios, en cuanto a la palabra o a las palabras que en el idioma original se traducen al español conocimiento, nunca representan nunca significan un conocimiento superficial, significan un conocimiento profundo. Por eso cuando el Señor dice que le conozcamos, no significa un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo. Aparte de ello,
Este pasaje nos enseña también que el Señor siempre está atento a cada uno de nosotros y sabe a lo que estamos expuestos y no nos va a dejar solos. Recordemos que la palabra de Dios también nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Esto es un recordatorio de que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Y por el otro lado, Él estará siempre con nosotros como un Padre amoroso, un Padre cercano, un Padre apoyador, un Padre que nos fortalece y nos anima en todo tiempo. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que Él es nuestro Padre, y esto de nuestro Padre no es solamente un título nominal, sino es una relación. Una relación en la cual nosotros necesitamos desarrollarnos, una relación en la cual nosotros necesitamos movernos. Mucha gente le dice a Dios Padre mío, Padre nuestro o algo así, pero se lo está diciendo como un título nominal, porque una cosa es que Dios sea Dios y otra cosa es que Él sea para mí mi Padre. Una cosa es que yo sea, la Biblia me llame hijo de Dios, y otra cosa es que yo viva como que soy hijo de Dios. Lo que la palabra de Dios nos exhorta, nos anima, es a que vivamos a Dios como un verdadero Padre, y a que vivamos cada uno de nosotros como un verdadero hijo de Dios. Y Él está con nosotros para ayudarnos a eso, y la revelación de esa relación, de todos los aspectos de esa relación, la podemos encontrar en la palabra de Dios. Jesús dice en Mateo capítulo 11 versículo 27 que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquellos a quienes el Hijo los quiere revelar. Y recordemos que el Hijo es la palabra de Dios, por lo tanto es en la búsqueda de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, donde vamos a recibir la revelación de lo que significa verdaderamente que Dios sea nuestro Padre, y de lo que significa que cada uno de nosotros seamos hijos de Él. Y dentro de todo lo que esto implica, lo que la paternidad de Dios implica, y de acuerdo a lo que nos enseña esta carta, es que la cercanía de Él incluye cuando nosotros estamos enfrentando retos complicados. Muchas veces cuando estamos enfrentando retos complicados, lo que nosotros pensamos es que Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí solitos, expuestos a las circunstancias. Pero lo que necesitamos recordar siempre es que el Señor está a nuestro lado. Es más, el Señor vive dentro de nosotros por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, su Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros y que es la esencia de Él. Recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces el Señor habita en nosotros por el Espíritu Santo y no nos deja solos en medio de nuestras circunstancias adversas, de los retos complicados, de las dificultades por las que pasamos en la vida, e incluso no nos deja solos en nuestros pecados, en las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, de nuestros fracasos, de nuestras caídas. El Señor está ahí en unos casos para levantarnos, en otros casos para fortalecernos, pero Él siempre va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. A Él no lo ahuyentan ni nuestros pecados, ni nuestros fracasos, ni nuestras malas decisiones. Más bien, en esos momentos el Señor lo que está buscando y esperando es que usted y yo nos acerquemos más a Él, para que Él nos ayude a salir de esas circunstancias. Es un gran error que muchos cometen, que cuando pecan se apartan de la iglesia y se apartan de Dios.
cuando debería ser todo lo contrario. Deberían acercarse al Señor para encontrar el perdón de pecados, la limpieza y el arrepentimiento que necesitan. Lo dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que si alguno pecamos, vayamos delante del Señor, delante de Jesucristo, quien es fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No tenemos que salir huyendo ni escondiéndonos. De todos modos, no podemos huir de Él y no nos podemos esconder. La gente piensa que si peca y se aleja de la iglesia y se aleja en su mente o en su corazón de Dios, su pecado no va a ser visto, cuando es todo lo contrario. El Señor siempre está ahí. Él lo conoce, Él lo conoció y Él lo conoce desde antes de que incluso nosotros lo cometiéramos, porque Él ya conoce nuestra vida pasada, presente y futura. Así que esto lo que nos dice es que cuando estamos en situaciones adversas, necesitamos mantener la cercanía con el Señor. El diablo trata a través de las circunstancias adversas de apartarnos del Señor, pero el Señor lo que nos está diciendo, y aquí con esto de la iglesia de Pérgamo nos lo demuestra, que Él permanece con nosotros a pesar de nuestros errores, a pesar de todo, y lo que está esperando es que nos volvamos a Él en arrepentimiento para continuar nuestro camino en Él. Alguno podría pensar, bueno, si Él es mi Padre, ¿por qué permite que todas estas cosas nos sucedan? Por una razón muy simple. La palabra de Dios, en primer lugar, el Señor no va a ir a hacer nada en contra de nuestra voluntad, y recordemos que el pecado es un acto voluntario de cada uno, número uno. Número dos, la otra cosa es que el Señor todo lo que permite en nuestras vidas, Él lo va a hacer obrar para bien de los que le amamos. Eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Todas las cosas obran para bien de aquellos que amamos a Dios, es decir, aquellos que conforme a su propósito fuimos predestinados para que la imagen de Cristo fuera formada en nosotros, el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Y la otra razón por la cual el Señor permite esas cosas en nuestras vidas la encontramos en Primera de Pedro capítulo 1 versículos Primera de Pedro capítulo 5 versículo del 8 al 10. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero que no temamos aún en el momento en el cual nosotros pudiéramos estar pasando por pruebas, porque una vez que pasen esas pruebas, el Señor nos va a sacar de ahí afirmados, fortalecidos, perfeccionados y establecidos. Y en Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 6 en adelante también nos dice que si es necesario, el Señor va a permitir ciertas cosas en nuestras vidas para que nuestra fe sea hallada en alabanza delante de Él. Entonces, aquí vemos en este pasaje de la iglesia de Pérgamo, vemos que el Señor no es ajeno a ciertas situaciones que la iglesia estaba pasando. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. El Señor sabía que moraban donde estaba el trono de Satanás. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué a Pérgamo le asigna el calificativo donde está el trono de Satanás o donde mora Satanás? Muy sencillo. La ciudad de Pérgamo era la residencia del procurador romano, es decir, del poder civil romano invasor y centro de la provincia del Asia Menor. O sea, en Pérgamo estaba el delegado romano para gobernar toda el Asia Menor. Eso quiere decir que era una ciudad muy importante. De hecho, el nombre Pérgamo significa fortaleza elevada. Y esta ciudad en la antigüedad era famosa primero porque ahí se encontraba el templo de Esculapio, cuyo símbolo es una serpiente y cuyo título era
Esculapio Salvador. Y esto nos habla de un anticristo, del anticristo pagano, del opuesto a Cristo en el paganismo romano. Por el otro lado, ahí era Zeus. Entonces ahí se encontraba por un lado Esculapio y por el otro lado Zeus. Esculapio, que era el opuesto, digamos, a Cristo, y Zeus, que era el opuesto al Padre. Pero además de ello, en ese lugar también estuvo el primero y por muchos años el único templo dedicado al culto imperial, dedicado a una diosa que se llamaba Roma, y que ese templo fue erigido para honrar al emperador romano, lo que convertía a Pérgamo no solo en la sede de la religión oficial para Asia Menor, sino también el centro de adoración del emperador romano. Se combinaba el poder religioso en un mismo lugar y gobernado por una misma persona. Y todo esto lo hacía un centro satánico que posiblemente por esa razón es que se le asigna el nombre de donde mora Satanás. Y aparte de ello, esta iglesia estaba sujeta a persecución, y esto nos lo dice en el mismo versículo 13, que dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y esto nos habla de que no fue no fue solamente por una persecución religiosa, sino también murió por una persecución política. La iglesia entonces estaba sujeta a una persecución desde lo religioso como a una persecución desde lo político. En este lugar no la perseguían los judíos, en este lugar eran perseguidos por los seguidores de Esculapio, por los seguidores de Zeus y por los seguidores de la diosa Roma, aparte de por el poder político que estaba asociado con esta diosa Roma. Luego, sin embargo, el Señor reconoce algo de esta iglesia. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. En medio de la persecución, en medio de las dificultades que representaba estar en una ciudad pagana, habían creyentes en la iglesia de Pérgamo que mantenían su fe sin ninguna contaminación, que se mantenían firmes en su fe, y eso quiere decir firmes en sus creencias, firmes en la palabra de Dios, firmes en su servicio al Señor. No vacilaban por la persecución ni vacilaban por las circunstancias adversas en las cuales estaban. Y esto es bien importante para nosotros en este tiempo, porque la palabra de Dios lo dice, y lo hemos visto reflejado a través de lo que ha sucedido con muchas personas, que la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos muchos se enfriarán en su amor al Señor por la maldad prevaleciente en el mundo. Entonces, esto es un ejemplo a nosotros de que a pesar de la maldad que nos pueda estar rodeando, la iglesia de Pérgamo, estas personas en la iglesia de Pérgamo son un ejemplo para nosotros de que a pesar de la maldad que nos pueda estar rodeando o asediando, o del día malo en el cual estamos viviendo, necesitamos mantenernos firmes. Necesitamos, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y mantenernos en esa fortaleza inconmovible, mantener nuestra fe inconmovible. Y mire, mi hermano, mi hermana, en esta época en esta época ya es importante, pero en la época que nos va a tocar o vivir en lo inmediato, es todavía más importante. ¿Por qué razón? Usted sabe que en este momento, primero que nada, todavía estamos con los coletazos de una pandemia que durante 2 años estuvo afectando a toda la humanidad, y que trajo como consecuencia de eso problemas laborales, problemas económicos,
económicos, problemas sociales, problemas de gobernabilidad, etcétera. Y si a eso ahora le sumamos lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, que es básicamente una confrontación encubierta entre el poder ruso y el poder de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, el poder militar, que podría llegar a desembocar en una tercera guerra mundial. Pero si eso no sucede, y yo estoy creyendo y orando que eso no sucederá, pero por lo menos sí va a tener, y ya están comenzando a haber consecuencias de tipo económico en cuanto a la subida de los precios del petróleo. Y si suben los precios del petróleo, van a subir los precios de todas las cosas. Aparte de ello, vamos a experimentar por la colocación de esos dos países en cuanto a la producción de trigo y a la producción de maíz, probablemente en un futuro cercano se va a ver también incrementado, no solo por la vía del petróleo, sino por la vía de la escasez de materias primas, todos los productos derivados del maíz y los productos derivados del trigo. Y si nosotros no estamos firmes en el Señor, estas situaciones nos pueden provocar temor, ansiedad, miedo, etcétera, y eso nos puede desviar de nuestra fe. Entonces necesitamos entender que estas son las señales de los últimos tiempos, pero que el Señor no nos deja, no nos desampara, que en medio de esas señales y de las consecuencias que puedan venir de esas señales, Él sigue siendo nuestro Padre cuidadoso, nuestro Padre que está con cada uno de nosotros, que no nos deja, no nos desampara, provee nuestras necesidades, nos fortalece, nos cuida, nos anima, etcétera. Entonces necesitamos fortalecernos en el poder del Señor y fortalecernos en el Señor, en su paternidad y en el poder de su fuerza, para poder soportar lo que pudiera venir en los próximos meses. No estoy diciendo que necesariamente así va a ser, pero podría ser. Si el conflicto continúa y se extiende durante mucho tiempo, estas consecuencias podrían venir y afectarnos, aunque sea como coletazo, porque no estamos muy cerca de donde está la confrontación, pero por las derivaciones puede llegar a afectarnos en algún momento. Pero nosotros, como la iglesia de Pérgamo, a pesar de las dificultades, de las circunstancias externas, debemos retener su nombre y no negar nuestra fe, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego, la palabra de Dios dice algo también importante en el versículo 14. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. A pesar de que muchas personas dentro de la iglesia de Pérgamo retenían su fe y retenían el nombre del Señor y su fe, y estaban firmes en el Señor, eso no implicaba que algunos de ellos no estuvieran siguiendo doctrinas falsas. La doctrina de Balaam se refiere a que Balaam era, primero que nada, un adivino. Aparte de ello, fue el que le enseñó a Balac a ponerle la trampa a los israelitas para evitar que los israelitas lo combatieran y lo terminaran, y fue el que les diera sus mujeres para que fornicaran con sus mujeres. Entonces ahí encontramos dos pecados presentes de parte de Balaam: la codicia, porque él hizo eso porque Balac le pagó,
Entonces ahí está representado en Balaam el pecado de la codicia, en lo que sucedió con los israelitas que cayeron en la tentación de la fornicación. Está hablando de los pecados o los deseos de la carne. Y la doctrina de los nicolaitas significa también, aunque no hay un acuerdo total, probablemente se refiere a un grupo de personas infiltradas en la iglesia o que estaban dentro de la iglesia, que sostenían la creencia de que debía haber un grupo especial de personas superior a los demás creyentes, y este es el principio puede ser el principio de las jerarquías o de la jerarquización de los creyentes dentro de la iglesia, cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Lo mismo vale un ministro de cualquier tipo que un creyente que no tiene un ministerio, porque en el Señor todos valemos exactamente lo mismo. Tenemos diferentes dones, diferentes responsabilidades, diferentes asignaciones, pero no por ello tenemos diferente valor. Todos valemos exactamente lo mismo. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para pagar el precio de la redención de cada uno de nosotros. Por ninguno de nosotros fue pagado más, ni por ninguno de nosotros fue pagado menos. Por cada uno de nosotros fue pagado el máximo precio que se podía pagar para la redención de una persona, y eso fue la preciosa y maravillosa, hermosa sangre de Cristo derramada en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, tanto en los pecados de Balaam como en lo de los nicolaitas, encontramos los tres grandes grupos de pecados de los cuales la palabra de Dios nos habla que son enemigos de Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, que son los pecados de la carne, los pecados que se refieren a la búsqueda de placer, y eso incluye sexualidad, pero no solo sexualidad, sino cualquier otro placer de la carne, la búsqueda desordenada y prioritaria del placer. Luego están los deseos de los ojos, que es los deseos de cosas materiales, la codicia, el enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera, la avaricia. Y por el otro lado también está los pecados de la autoexaltación. La codicia es la autogratificación, la codicia es la autogratificación. Los pecados de la carne, la fornicación es la autocomplacencia, y el pecado de la exaltación, de la autoexaltación, son lo que la palabra de Dios llama la vanagloria de la vida, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Entonces, lo que la Biblia nos estaba enseñando acá, lo que Jesús nos está enseñando, es que debemos cuidarnos de todas aquellas enseñanzas o de todas aquellas personas que van detrás de la búsqueda de placer, detrás de la búsqueda de la codicia, aunque sea espiritualizándola, y detrás de la autoexaltación. Debemos apartarnos de esas enseñanzas, debemos apartarnos de esas personas y mantener firme nuestra fe y mantenernos firmes en la palabra de Dios. Luego la palabra, ¿por qué? Porque Dios aborrece esas cosas. Dice en Apocalipsis 2:15 que y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, el Señor en 1 Juan 2:15, 17 nos dice que aborrece, que es enemigo de esos tres pecados: la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación, y aparte aborrece la doctrina de los nicolaitas, que tiene que ver con la autoexaltación. Y si aborrece la autoexaltación, también aborrece los demás. No solo son enemigos de Dios, sino son aborrecibles.
Entonces debemos cuidarnos de cada uno de esos pecados. Lo siguiente que la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis capítulo 2, versículo de 16. Algo antes de pasar a Apocalipsis 2:16, quiero decirle dos cosas. La primera de ellas es que toda doctrina de error o doctrina falsa es una deslealtad, una infidelidad con el Señor, el que aborrece los efectos de la separación y degradación que ellas van a producir en aquellos que el Señor ama, porque toda doctrina falsa, toda doctrina de error, finalmente nos va a llevar de regreso al pecado, y Dios aborrece el pecado por lo que produce en cada uno de nosotros en cuanto a la imagen de Él en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, y estos creyentes de la iglesia de Pérgamo lo manifestaban en cuanto a su firmeza en mantener el nombre del Señor y su fe, que nos recuerda que los creyentes somos columna y baluarte de la verdad y debemos ser defensores de la sana doctrina. Y la sana doctrina tiene que ver con una vida que le agrade a Dios, una vida en santificación, una vida en amor, una vida en obediencia a la palabra, y no tolerar ni prácticas idolátricas ni falsas doctrinas contrarias precisamente a la obediencia a la palabra de Dios, a la centralidad de Cristo en la palabra de Dios. Hoy hay muchas enseñanzas donde Cristo es solo un agregado, porque la centralidad de la enseñanza puede ser liberación, sanidad, prosperidad, dones, servicio y todo, y Dios solo aparecer como un auxiliar ahí, como un elemento que ayuda a alcanzar esas cosas. Pero la verdad es que lo que nosotros de la sana doctrina implica acercarnos a Cristo, porque cuando nos acercamos a Cristo las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, y eso es lo que nos enseña Mateo capítulo 6, versículo número 33. Y los creyentes debemos ser columnas y baluartes de esa verdad. Por el otro lado, esta iglesia, al tolerar, a pesar de mantenerse firme en la fe y todo, toleraba de alguna manera a los que andaban en los caminos equivocados, y esto es un falso entendimiento de la misericordia y de la gracia de Dios. La misericordia y gracia de Dios no nos hacen tolerantes al pecado, nos hacen personas que por amor le vamos a decir la verdad, vamos a confrontar a los que están en el error para que se arrepientan, de la misma manera que lo hace Jesús en esta carta. Él está confrontando a los que están en estos caminos falsos para que se arrepientan. La verdadera actitud de nosotros no debe ser ni diplomacia ni tolerancia hacia esas doctrinas equivocadas o a esas enseñanzas equivocadas, sino debe ser la confrontación a la persona para que abandone esas enseñanzas. Hoy algunos usan las redes sociales como una forma disque de confrontar, pero la verdadera confrontación es uno a uno. La palabra de Dios dice: si tu hermano peca contra ti, ve y díselo. No es a través de redes sociales, es a través de ir directamente con el hermano y decirle: hermano, tú estás equivocado en esta situación por esto, arrepiéntete. Pero no dice en ninguna parte de la palabra que usemos las redes sociales para ello. De hecho, aun si Jesús viviera en este tiempo, yo estoy absolutamente seguro que Él no usaría las redes sociales para desenmascarar doctrinas falsas, sino que Él iría con las personas y en amor, con misericordia, pero también con firmeza las confrontaría. La cuestión de la tolerancia en el mundo de hoy, ¿por qué no la debemos aceptar? Porque el concepto de tolerancia implica dejar hacer, dejar pasar, y la misericordia y la gracia son contrarias al dejar hacer y al dejar pasar. ¿Por qué? Porque si yo dejo hacer y yo dejo pasar lo malo, la persona lo va a seguir haciendo, y eso va a traer consecuencias desagradables a la persona. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para el espíritu, del espíritu
cosechará vida eterna, pero el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Por amor y misericordia, yo debo confrontar a esa persona para que se aparte de ese camino, para que no vaya a cosechar esa corrupción, esa muerte, esas consecuencias funestas, desagradables de vivir apartado de la enseñanza bíblica, de estar siguiendo corrientes que no tienen nada que ver con la centralidad de Cristo. Y no permitamos que el enemigo introduzca en nosotros esos falsos conceptos de tolerancia, de diplomacia, de positivismo, de condescendencia con aquellos que están equivocados o con aquellos que están en pecado. Por gracia y por misericordia y por gracia debemos nosotros confrontar el error. Así como Jesucristo lo hizo en los momentos en los que fue necesario, por ejemplo con los fariseos, fue firme en confrontarlos con sus errores, en confrontarlos y usando la palabra de Dios, y lo hizo por misericordia, lo hizo por gracia, porque él sabía que a pesar de que él estaba en la verdad, esa confrontación que hizo con los fariseos lo iba a llevar finalmente a la crucifixión. Sin embargo, él por eso no se amilanó, no por eso fue diplomático, ni por eso fue condescendiente, sino se mantuvo firme en la palabra de Dios y en confrontar el pecado. El mantenernos firmes en lo que dice la palabra de Dios y el confrontar el pecado no nos hace legalistas, nos hace personas con una gran misericordia. De hecho, los profetas en el Antiguo Testamento confrontaban el pecado incluso de los reyes con el riesgo de muerte, pero lo confrontaban por amor a Dios, por amor al rey y por amor a las personas que seguían al rey, a pesar del riesgo que eso significaba. Entonces, en el versículo 16, lo siguiente que Dios le dice a estas personas que están equivocadas dentro de la iglesia de Pérgamo es: arrepiéntanse, arrepiéntese. ¿Y qué es arrepentirnos? Arrepentirnos implica se deriva de una palabra en griego que es la palabra metanoia, y metanoia significa dar la vuelta en cuanto a nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de decidir y nuestra forma de actuar con respecto al pecado. Y eso lo vemos ejemplificado en Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo vuelve en sí y cambia de pensamiento, reconociendo que en la casa de su padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Luego cambia sus sentimientos de estar alejado para regresar a la casa del padre. Hay un cambio de decisión en cuanto a que decide dejar el lugar donde vive e ir de regreso a la casa del padre y pedirle perdón. Y hay un cambio de acción porque no solo lo decidió, sino que lo llevó a cabo. Entonces lo que le está diciendo a estas personas en la iglesia de Pérgamo es que cambien su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de decidir y su manera de actuar en relación con el pecado, y que se alineen a lo que dice la palabra de Dios. Y el arrepentimiento es alinearnos a lo que dice la palabra de Dios en todos los asuntos, es cambiar nuestra manera de pensar de cómo piensa el mundo a cómo piensa Dios, a cómo nos enseña la palabra que Dios piensa. Por ello necesitamos conocer la palabra, conocer profundamente la palabra, porque es la palabra la que va a servir para renovar nuestro entendimiento, y al renovar nuestro entendimiento va a prosperar nuestra alma, y al prosperar nuestra alma vamos a prosperar en todas las cosas, como dice Tercera de Juan, capítulo número 2.
Finalmente, o más bien después de arrepentirte, del llamado al arrepentimiento, la palabra dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿A qué se refiere esto? Los que estaban siguiendo estas doctrinas falsas de la doctrina de Balaam y de la doctrina de los nicolaítas, aun cuando estaban en la iglesia, eran impíos. Recordemos que en la iglesia se dan la iglesia es un conglomerado, digamos, en el sentido amplio, la iglesia es un conglomerado de personas, pero un conglomerado de personas donde están el trigo y la cizaña, los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, los que se han entregado su vida a Cristo y los que no han entregado su vida a Cristo. Y estos, por la forma como el Señor está hablando de estas personas, ellos no habían rendido su vida al señorío de Cristo. ¿Por qué digo esto? Que eran impíos, que eran pecadores, porque la palabra aquí y lo que Jesús les advierte es: vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y esto es lo mismo que Jesús dice o que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 19, que Jesús hará contra los ejércitos del anticristo, los destruirá con la espada de su boca. Y aquí dice: vendré a ti pronto, y eso nos habla de la pronta venida de Cristo, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Por qué? Porque no son creyentes. Si no se arrepienten, no se convierten en creyentes, y si no se convierten en creyentes, seguirán siendo pecadores, y como pecadores se arriesgan o se exponen a pasar por los juicios de la tribulación, la gran tribulación y el Armagedón, y obviamente también el juicio del trono blanco si no se arrepienten. Luego en el versículo 17 la palabra de Dios nos dice: el que tiene oído para oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto nos habla de que necesitamos ponerle atención especialmente a este mensaje. No es un mensaje para tomarlo a la ligera, es un mensaje para digerirlo, para meditarlo, para pensarlo, para ver todas sus consecuencias, y para que hagamos lo que dice la palabra de Dios, si es necesario, arrepentirnos y volvernos de todo corazón a Él. Y finalmente dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En cuanto al maná escondido, muy probablemente se refiere a la revelación de la palabra de Dios. El que se convierte verdaderamente al Señor, se mantiene firme en su señorío y en la fe del Señor, y en el estudio de la palabra va a recibir revelación, ese maná escondido. Dice la palabra en Isaías: yo te mostraré los tesoros muy guardados y los secretos escondidos. Y esto es ese alimento especial que está en la palabra para aquellos que la escudriñan. Y por el otro lado, lo de la piedrecita blanca, y en la piedrecita es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. No hay un acuerdo en lo cual esto respecto a lo que esto pueda significar, pero puede significar que recibamos el nombre de Cristo como una propiedad como propiedad de Él, o bien que en cuanto lleguemos a la eternidad vamos a recibir un nombre nuevo. No lo sabemos con exactitud, porque esto de la piedrecita con un nombre nuevo no aparece en una otra parte de las Escrituras. Por lo tanto, no nos da el derecho de afirmar que se refiere a una cosa específica, sino hay varias posibilidades, y algunas de esas posibilidades son las que les acabo de mencionar. Muy bien. ¿Qué es lo que nos deja claro esta enseñanza ya para concluir?
acerca de la iglesia de Pérgamo. Número 1, que necesitamos que el Señor nunca nos deja ni nos desampara. Él está en todas nuestras circunstancias, en todo tiempo está con nosotros. Él es nuestro Padre para ayudarnos, fortalecernos, afirmarnos, perfeccionarnos y llevarnos adelante. En segundo lugar, que necesitamos en el día malo que estamos viviendo, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y no permitir que nos enfriemos en el amor hacia Él, ni que nuestra fe vacile. Y eso lo vamos a lograr si nosotros nos metemos plenamente en la palabra de Dios, en escudriñar la palabra de Dios, y aparte de ello en mantener la comunión con el Espíritu Santo. Número 3, que no debemos tolerar el error de ninguna manera, sino lo debemos señalar y oponernos firmemente a ello para mantener la centralidad de Cristo y la búsqueda de la voluntad de Él para cada creyente, que es nuestra santificación. Y eso significa vivir en amor, vivir en obediencia, crecientes cada día, porque perfectos solo lo seremos hasta el día que lleguemos delante del Señor, pero eso no implica que no vayamos en búsqueda de esa perfección todos los días. Recordemos que el aspecto fundamental de la vida del creyente es un estilo de vida en amor. Amaos los unos a los otros. Es el mandamiento principal de toda la palabra y el que resume toda la palabra. Entonces, la santificación significa obediencia, significa alejamiento del pecado, significa vivir en amor, y eso es lo que debe ser la centralidad del Evangelio, junto con la centralidad de Cristo en todas las cosas. Finalmente, lo otro que aprendemos es la necesidad de vivir en un constante arrepentimiento. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 69, 59, escudriñad vuestros caminos, escudriñé mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y eso quiere decir, necesitamos hacer constantemente un autoexamen de nosotros, una autoevaluación para saber en qué cosas de nuestra vida no estamos caminando en la palabra de Dios, arrepentirnos y volvernos a Él. Muy bien, debemos rechazar, y finalmente debemos rechazar el espíritu de Pérgamo, que es la convivencia con el error doctrinal, y no solo la convivencia, sino la aceptación del error doctrinal. Y esto habla de la diplomacia y de la tolerancia, de no tener diplomacia ni tolerancia con el pecado ni con las doctrinas erróneas, las doctrinas que no están fundamentadas en la palabra de Dios, porque somos columna y baluarte de la verdad. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado entonces al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por haberse conectado, muchísimas gracias por haber permanecido en esta transmisión. Gracias a los pastores de la iglesia por el privilegio de concedernos este tiempo para este discipulado, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Antes de dejar la transmisión o de terminar la transmisión, vamos a orar por cada uno de ustedes. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que se ha conectado a esta transmisión. Padre, te pido, mi Dios todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, nos ayude, Señor, para que esta palabra sea afirmada en nuestros corazones, sea una guía, Señor, para mantenernos firmes en ti en medio del día malo, Padre. Y también te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, sane, restaure y liberte, Señor, a cada uno, lo fortalezca, Señor, nos afirme en la identidad que tenemos en ti como hijos tuyos, afirme, Señor, nuestro conocimiento, y desarrolle cada día nuestro conocimiento, Señor, y la revelación de ti como Padre nuestro,
Señor, y también te pedimos que tu Espíritu Santo obre en aquellos de los nuestros que no te conocen, Señor, para que se vuelvan a ti de todo corazón, a los que andan en el camino del Hijo pródigo, que los vuelva en sí y los traiga al arrepentimiento para que se reintegren a la comunión contigo, Señor. Y si alguno se ha debilitado en su fe o se ha enfriado en su amor a ti, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones, Señor, y sean afirmados nuevamente en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Les recuerdo que, si Dios lo permite, la siguiente carta la estudiaremos el próximo martes a las 7 de la noche, así que desde ya están invitados a esa transmisión y les deseo que tengan una semana llena de bendiciones, y de mi parte les envío un gran abrazo y muchas gracias nuevamente por conectarse. Bendiciones para todos y un abrazo.